Jerome Morrow, navegante de primera clase, está a punto de embarcarse en una misión tripulada de 1 año a Titán, la 14ª luna de Saturno. Un cometido de gran prestigio, aunque para Jerome la selección estaba virtualmente garantizada al nacer. Fue bendecido con todos los dones exigidos para tal empresa. Un coeficiente genético insuperable. No, ciertamente no hay nada de extraordinario en el progreso de Jerome Morrow. A excepción de que yo no soy Jerome Morrow. Bienvenidos a la teoría de la mente. Y bienvenidos a un nuevo programa de La Teoría de la Mente. Si quieres saber lo que pasa en la consulta de un psicólogo, bien porque tienes curiosidad por aprender acerca de la salud mental, o bien porque eres profesional de la misma, o bien porque padeces de ansiedad, sin duda, este es tu podcast. Recordaros que somos miembros de AMADAG, la Asociación Madrileña de Pánico y Agorafobia, y de CEAN, que es el Centro de Estudios para la Ansiedad. Para contactar con nosotros podéis hacerlo en la web www.amadag.com o escribirnos a info@amadag.com. Recordad que tenemos página de Facebook que se llama La Teoría de la Mente, y si queréis en cambio usar el teléfono porque sois más de hablar, más de tú a tú, pues nos llamáis al 911198157, 911198157, llamarnos en horario de tarde a partir de las 4 y estaremos encantados de atenderos. Y esta vez le toca el turno a qué parte de la ansiedad viene determinada por la genética. Cada vez sabemos más y nos vamos dando cuenta del enorme papel que tienen los factores heredados en la generación de los diferentes trastornos de ansiedad que nos aquejan. Para tratar de saber más vamos a hablar con Anthony Bulbena, un psiquiatra investigador de reconocido prestigio que tratará de darnos un poco más de luz al respecto. Y en nuestro espacio de historias de la mente hablamos de la canción Héroes del Duque Blanco de David Bowie. Muchas gracias a aquellos que nos escribís y nos apoyáis. Recordaros que esperaros como agua de mayo vuestras valoraciones en iVoox y en iTunes. Y nos hacemos esperar más, así que allá vamos. ¿Os acordáis de Gattaca, la película del 97, que es dirigida por Nichols, con Ethan Hawke, con Uma Thurman, con Jude Law? Pues nos va a servir de introducción al tema. La secuencia completa del genoma de los humanos, la secuencia de bases de adenina, timina, citosina y guanina, que son las iniciales que dan el título a la película justamente, los componentes constitutivos del ADN, en el caso de los humanos, es decir, cuál es la secuencia de estas bases en el genoma completo de los humanos. Entonces decir que se conoce el genoma humano en realidad es un poquito tramposo, porque no existe un genoma humano, sino que existe un sistema de variabilidad que es muy difícil de conocer. Por otro lado, el conocimiento de la secuencia completa del ADN no es mucho lo que nos dice sobre cuál es la base genética de nuestras características, porque un gen, por un lado, es una secuencia acotada de ADN. Pero, por otro lado, tampoco podemos decir que esa secuencia sea responsable de una característica, sino que hay características que están determinadas por más de una secuencia o una misma secuencia en distintos tejidos y en distintos contextos puede producir distintos resultados. Ni siquiera los gemelos idénticos, que tienen exactamente la misma constitución genética, son completamente idénticos. Ya no solo en su comportamiento, en su conducta, en su carácter, en sus capacidades, sino tampoco en su biología. Incluso cada uno de nosotros somos distintos en nuestro lado derecho respecto de nuestro lado izquierdo.
Y esto tiene que ver con el azar que interviene en los procesos de desarrollo embrionario y también con los avatares históricos de nuestras vidas individuales. La idea de que conociendo el genoma era posible curar ciertas enfermedades como el cáncer u otras enfermedades de tipo genético con terapias génicas, verdaderamente está muy lejos de haberse cumplido. Y ya muchos especialistas consideran que este no es el camino fértil, sino que para abordar problemas complejos hace falta integrar distintos marcos conceptuales, incluso en el tratamiento, en la comprensión del cáncer como enfermedad multicausal. Las líneas de estudio que situaban la causa en los llamados oncogenes están teniendo cada vez menos relevancia, porque esta enfermedad está siendo comprendida como un proceso complejo y multicausal donde la presencia de ciertos genes podría resultar facilitadora, pero de ninguna manera es diagnóstico determinante, ni mucho menos el camino para abordar estrategias de curación. Decir que la ansiedad se hereda de padres a hijos no deja de ser una afirmación demasiado general y poco precisa. Primero hay que tener en cuenta el hecho de que no sabemos distinguir exactamente qué parte corresponde a lo heredado y qué a lo aprendido, a lo ambiental. No sabemos cómo participan ambos porcentajes en la constitución de la misma. Por otro lado, hay una indeterminación por parte de los clínicos e investigadores cuando intentamos comunicarnos entre nosotros. ¿Qué es ansiedad heredada? ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente cuando hablamos de ella? Por ejemplo, lo que se hereda en el caso de la agorafobia es la inseguridad ante la ausencia de figuras de apego o una labilidad, es decir, una facultad para generar síntomas más fácilmente que otros organismos. O, por poner otro ejemplo, cuando hablamos de ansiedad social, ¿se hereda la timidez? ¿O lo que pasa es que tiendo a bloquearme más fácilmente cuando estoy nervioso? Recordemos que la respuesta inhibitoria es una de las caras de la respuesta de la ansiedad, ya que hacerse el muerto, no moverse, puede salvarnos la vida. Es como si nuestros síntomas dijesen que es mejor no emitir una respuesta a equivocarse. Lo que no cabe en ninguna duda es que cada vez es más evidente que la genética nos da una materia prima con la que trabajar. No podemos obviar eso, y el ambiente y nuestra interacción con el mismo modula esa materia prima. Sin embargo, es como tratar con dos gemelos pero no saber quién está interactuando con nosotros. Contrariamente a lo que se suponía, no existen genes concretos que sean responsables de la aparición de un tipo u otro de ansiedad. Sin embargo, es mucho más probable que sea la interacción de un grupo de genes actuando conjuntamente lo que va a determinar que la persona sea más vulnerable a la aparición de un trastorno de ansiedad. Porque esa es otra. Lo que se hereda no tiene por qué aparecer muchas veces a no ser que la persona pase por una serie de acontecimientos estresantes. Es como tener la pólvora, pero la mecha puede o no encenderse. El trastorno de ansiedad más estudiado es probablemente el trastorno de pánico. Se estima que la aportación de la genética a la ocurrencia del trastorno se sitúa alrededor del 40%. Estudios comparados entre gemelos y mellizos han comprobado que aquellos que comparten la misma carga genética, es decir, vienen del mismo óvulo, tienen de 2 a 5 más posibilidades de padecer crisis de ansiedad, más que los mellizos que se han gestado en óvulos diferentes. Otros estudios arrojan proporciones similares para trastornos como la agorafobia, la ansiedad social y el trastorno de ansiedad por separación. Un equipo español capitaneado por Antoni Bulbena, con el que hablaremos en este programa, y Xavier Estíbil, ha sido pionero en el mundo en la investigación y búsqueda de esta relación. Este trabajo brinda la primera evidencia sobre los factores genéticos que predisponen a sufrir afecciones psiquiátricas comunes como la ansiedad y aporta bases biológicas para el desarrollo de estas dolencias. La investigación establece una relación entre la ansiedad y la laxitud articular. Es una dolencia consistente en una gran flexibilidad en las articulaciones y comprueba que el 70% de los pacientes que padecían esta enfermedad tenían ataques de ansiedad. He pensado que
tú y yo podríamos ir a algún sitio juntos uno de estos días. Hoy. Ahora mismo. Ven conmigo, Hannah. No, yo creo que no va a ser posible. ¿Por qué no? Porque si decidiéramos irnos a algún lugar juntos, me da miedo que un día, hoy no, quizás mañana tampoco, pero un día de repente puede que empiece a llorar y llorar y llore tanto que nada ni nadie pueda pararme y que las lágrimas llenen la habitación y que me falte el aire y que te arrastre conmigo y que nos ahoguemos los dos. Aprenderé a nadar, Hannah. Te lo juro. Aprenderé a nadar. Bueno, pues Antoni Bulbena, que es catedrático en psiquiatría y es director del Instituto de Atención Psiquiátrica del Hospital del Mar. Bueno, pues Bulbena junto con Stivil forma parte del grupo de investigación que ha podido encontrar pues signos evidentes de bases genéticas en la conformación de los trastornos de ansiedad. Bueno, pues uno de sus hallazgos más notables ha sido demostrar cómo la hiperlasitud articular está asociada de manera muy estrecha con el riesgo de sufrir un trastorno de ansiedad o un ataque de pánico. También veía un artículo hace poco donde decía que los afectados tienen como 23 veces más posibilidades de sufrirlos más que la población que está libre de este desorden. Así que, bueno, pues muy buenas noches, Antonio, y bienvenido. Buenas noches, encantado de estar aquí compartiendo conocimiento y sabiduría con vosotros que cada día sabéis más. Bueno, intentamos, ¿eh? Bueno, llevas más de 20 años con esta investigación y, bueno, me preguntaba si podrías explicarnos un poquito más acerca de lo que habéis descubierto. ¿Cómo es esta relación y qué es lo que nos está indicando exactamente? Sí, el origen fue el hacer de médico, es decir, preguntar, explorar y ver qué le pasa al paciente. Y efectivamente nos dimos cuenta que muchas de las personas que veíamos que tenían una ansiedad, pues ataques de ansiedad o agorafobia, incluso fobia social, tenía un compañero reumatólogo que les ponía un sello en la historia, que entonces era de papel, fíjense si hace tiempo ya, y le ponía un sello en el cual había unos criterios que ponía laxitud articular. Y claro, yo vi coincidían mucho y no me pareció que fuera una coincidencia, digamos, escasa, al revés, era muy común. Y efectivamente, cuando lo examinamos, nos dimos cuenta que eso coincidía mucho. Eso fue la primera vez que lo publicamos, fue una revista prestigiosa, que era Lancet, en forma de carta, que lo anunciaron enseguida. Ajá. Y de ahí empezó la historia. Y hemos hecho ya, pues, muchísimos trabajos que han ido prácticamente todos ellos confirmando que esta relación entre la hiperlaxitud articular y la ansiedad existe. ¿Y qué es esto de la hiperlaxitud articular? Te iba a preguntar eso exactamente. ¿Qué es un trastorno que en realidad no es bien reumatológico. Este fue descrito en la literatura antigua, los guerreros escitas ya se les señala y se les encuentra, por cierto, que eran bastante fieros, pues una cierta flexibilidad en sus articulaciones y en sus... pero lo que es un trastorno hereditario del colágeno, o sea, el tejido conectivo, que fue descrito a principios del siglo XX por unos dermatólogos que se llamaban Ehlers y Danlos, y eso fue la primera vez que se habló de ese tema, que ellos hacían más referencia naturalmente a que eran personas de goma, incluso hay fotografías muy aparatosas. Pero esto ya en los años 50 lo cogió la reumatología, y porque vio que estos mismos tenían las articulaciones más flexibles, y entonces quedó reumatológico hasta hace prácticamente poco tiempo. Y entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que en los últimos 20 años,
con las contribuciones nuestras, en el caso de lo psiquiátrico, pero también con los genetistas y con también en psicología, pues ha habido contribuciones muy importantes que nos han indicado que no es solamente un trastorno reumatológico de articulaciones, sino un trastorno general del tejido conectivo que es hereditario y que precisamente tiene una peculiaridad, que es que se asocia muy a menudo con ansiedad. Ese sería, por tanto, estamos hablando de un trastorno sistémico que afecta al dolor, afecta a la percepción corporal, afecta, por supuesto, al tejido conectivo, pero que nos está dando claves muy importantes de qué es esto de la ansiedad humana. Porque, contrariamente a las líneas de investigación que se han dado en décadas anteriores, donde se ha buscado mucho más la influencia de los factores ambientales, lo que estáis demostrando vosotros es la importancia de la genética y de la enorme influencia que tiene en la aparición de los trastornos de ansiedad, de los trastornos depresivos, ¿no? ¿Cómo nos va a ayudar, según tu punto de vista, este rumbo de investigación en nuestra experiencia clínica? Sí, precisamente estamos ahora, en los últimos 2 años, encontramos que tanto en estudios de neuroimagen, o sea, de localización cerebral, no solamente la estructura, no es que se busque como si fuera un tumor o como si fuera un accidente vascular, no, se mira cómo el cerebro responde a algunas señales y se ve que la respuesta, pues, de algunas personas frente a algunas imágenes, generalmente rostros con diferentes emociones, pues se expresan de una forma distinta. Pues bien, ya tenemos varios estudios que indican que la forma de responder de las personas con este peculiar síndrome son un poquito distintas, pero a la vez también, y esto fue una tesis que leímos hace 1 año y medio, pues que vimos que la percepción corporal, lo que se llama la capacidad de notar el propio cuerpo. La propiocepción, ¿no? Esto que llamamos. Sí, de hecho sería la interocepción, la percepción, digamos, de las vísceras, de la posición, de la mirada, pues esto está bastante aumentado. Recientemente, por ejemplo, en esta línea hemos publicado que la percepción olfactoria es muy notable, o sea, hay una mucha mayor capacidad de percepción, y no solamente la percepción, sino también lo que uno hace con eso. A veces no nos damos cuenta. Hay personas que para ir en un ascensor necesitan ponerse en mucha colonia, o al revés, que según quien haya estado en un sitio no lo pueden aguantar. Y la capacidad de las personas con ansiedad y con esta característica hereditaria del colágeno, pues tienen una mucha mayor capacidad de captar los olores y de que los olores les den información importante para su vida. Claro, seguro que muchos animales lo tienen más desarrollado, pero estas personas lo tienen mucho más desarrollado. Y por lo tanto, ¿qué hemos visto? Que la interocepción es mucho más aumentada, que la estereocepción, por tanto, la capacidad de notar los cambios de tiempo. Los días, por ejemplo, de poniente hay muchos más ataques de pánico. Cuando hay cambios de luz, por ejemplo. O sea, la interocepción, por tanto, percepción corporal, y la percepción exterior, la estereocepción, son muy aumentadas. Y curiosamente, la propiocepción, que es la capacidad de notar la postura, o sea, sobre todo el balanceo lateral, está algo más empeorada. Y por tanto, la persona que tiene esta característica, sin haber ni siquiera preguntado nada ni al Dios Padre ni al Creador, se encuentra con una anatomía que tiene unas características, digamos, que le dan una mayor, o sea, además lo dicen muy a menudo: doctor, soy muy sensible. Sí. Y claro, esto nos lo damos a broma, y realmente tienen toda la razón, notan muchísimas más cosas. Y eso ya lo hemos estudiado con un grupo inglés, y por tanto lo que digo es, una vez más, corroborar lo que sabe. El que sabe lo que le pasa siempre es el paciente. Bueno, pues esto ya hace años que lo dicen, pero ahora tenemos pues la elegante, aparentemente, contribución científica que lo confirma. Por tanto, en resumen, los que tienen laxitud y los que tienen ansiedad, o sea, el síndrome de laxitud, tienen más interocepción, menos propiocepción, más estereocepción, y ya tenemos datos que la forma de reaccionar delante de algunos estímulos, sobre todo visuales, cerebralmente, es algo distinta. O sea que ya no es solo un tema articular, y es un tema que en todo el aparataje, digamos, mental, ya vemos que tiene unas características que dan algunos problemas. Pero ahora también estamos trabajando, y
perdón que me alargo mucho, veo, pero claro, si esto ocurre en un 15 o un 20% de la población, hombre, no puede ser malo, porque es que es mucha gente que lo tiene. Y por tanto, caer en la ingenuidad, que claro, cuando uno hace de médico buscar lo malo porque es tu trabajo, pero no creemos que sea un aspecto puramente malo. Y las partes buenas, pues tienen algunas ventajas, y eso todos los ansiosos lo saben. Claro, y en esta línea... No digo acabo. que si esto es así, digo que porque a mí me pasa lo mismo que te pasa a ti. A mí, la mayoría de las personas pues me cuentan y me hablan, son mucho más, sienten mucho más, ¿no? Sienten mucho más acontecimientos externos, ruidos, por ejemplo, sienten mucho más épocas, estaciones. Además saben, como tú muy bien dices, que hay determinados momentos de luz o no, que están percibiendo constantemente. A mí, por ejemplo, de la luz me hablan muchísimo. O sea, pero las personas con estas características tienen un poco la capacidad también de ser más sensibles, y yo creo, y quizá me adelanto a lo que ibas a decir, pero yo creo que también estamos hablando de personas que quizá puedan sacar algo de provecho, ¿no? Y por lo general características que pueden ser negativas pueden ser muy aprovechables en otras situaciones. Sí, efectivamente. Esta es un poco la tragedia. Nosotros más bien nos entretenemos y vemos las personas que tienen problemas y por tanto de ahí deducimos que todos son problemas. Y es cierto, quien nota más el cuerpo, los latidos del corazón, nota los cambios de bioquímica de la sangre, los cambios de luz, los lugares cerrados, los olores. Claro, es que es un bombardeo de información muy superior al que tiene otra persona. Y no es infrecuente que esto en algún momento quiebre. Pero claro, como centinelas, como anticipadores, como capaces de ver lo que puede ocurrir, sobre todo de malo, pues esto realmente tiene mucha capacidad. Pero otra cosa curiosa es que, así como la anticipación, o sea, el sufridor o sufridora, realmente es muy marcada y lamentablemente en estos casos más, pero el ser humano tenemos un cerebro más dedicado a captar lo malo que a lo bueno. O sea, para recordar un evento bueno, el cerebro necesita 5 veces más energía para recordar un evento malo. O sea que por tanto tenemos más facilidad para captar lo malo. Y eso el cerebro, ¿por qué lo hace? Hombre, para ayudarnos a protegernos de los riesgos. Pero claro, vaya faena. Eso quiere decir que es sensible por hacer un auténtico, acopio de elementos negativos. Pero bien, dicho esta parte anticipatoria, hay otra que es la consumatoria, es decir, son personas que batallan bien, bueno, son excelentes batalladores, es decir, personas que a veces les cuesta entrar en una sala o hablar en público o hacer alguna visita a algún sitio. El otro día hablaba con una señora encantadora que tenía un horror total a ir a su fiesta de cumpleaños por sorpresa, cuando estaba absolutamente horrorizada de que llegaría a casa, se encontraría multitud de gente haciendo una fiesta de sorpresa y estaba en mi despacho diciendo que ella no iba y que se quedaba allí. Bueno, la convencimos, pudimos ayudarla a superar este pequeño momento de barrera, pero es que una vez allí, su capacidad de estar allí es magnífica. O sea, la capacidad de batalla, de lucha en el momento. Si hay incluso si hay un acontecimiento, se hunde en la pared, si hay alguna cosa, la capacidad de guerra de estas personas es muy superior al resto. Esto es uno de los detalles. Es como estos superguerreros, ¿no? Que hablabas al principio, estos escitas, ¿no? Sí. De los que nombrabas antes, ¿no? Son superguerreros, o sea, la capacidad. Yo sí, ahora mismo hay un accidente, se cae la lámpara esta, quiero tener al lado uno que tenga laxitud y ansiedad, porque sabrá perfectamente qué tiene que hacer, y yo me quedaré con una cara de pánfilo, mientras que el que tiene esto le saldrán unas capacidades que otros no tenemos. Y por tanto, esto es un aspecto. Pero quizá para completar esto, y un poco en la línea de esta de buscar los elementos positivos, que ahora que estoy diseñando un texto para hablar de estos temas, estamos estudiando si esto les ocurre también a algunos animales. Claro, es difícil mirar la flexibilidad de los animales y todo esto.
Pero ya empezamos con un trabajo en perros hace unos años y cogiendo cepas de perros más o menos estables, pues vimos que sí, que efectivamente aquellos perros que tenían una más capacidad de respuesta al sobresalto y los que se asustaban más, pues por lo menos como primera reacción, también coincidía que las articulaciones del carpo y del tarso, sobre todo del carpo, eran más extensibles, medidas con 1 centímetro. Y eso pues lo hicimos, luego eran beagles, que se ve que son ya un tipo de animal un poquito peculiar, y entonces nos hemos asociado con unos americanos que nos han dado unas bases de datos más grandes de perros y les miramos una cosa que a los perros les ocurre mucho, que es la dislocación de la cadera, que para un perro es bien importante porque la cadera, digamos, y el hombro les van sueltos, no es como el ser humano que va muy ligado a la postura, digamos, erecta. Pues bien, ya tenemos datos de 7.000 perros en los cuales sí, efectivamente se confirma que aquellos que tienen más flexibilidad en su articulación de la cadera, que está medida en centímetros, es una medida muy precisa, probablemente en todos los factores de conducta son más agresivos, sobre todo en defensa, y tienen más reacción de lo que se llama el startle reflex, o sea, la respuesta ante un evento desconocido. Y esto es muy claramente así. Claro, si se confirma esto en perros, pues quiere decir que no puede ser que estos que se encontraron con nosotros en la vida, digamos, de los mamíferos hace 90 millones de años, pues es improbable que esto sea tan malo, porque claro, no habría durado tanto esto. Y entonces, claro, eso quiere decir que estamos delante de un atributo que, aunque por nuestra profesión, y a ti Rubén también, claro, tenemos que ayudar a personas que tienen estas características, pero seguramente tienen ventajas que probablemente no hemos podido a veces explorarlas bien o ayudarles, y eso también es un aspecto que ahora estamos investigando. Y por último, disculpa, veo que me estoy alargando un poquito. No, tú muy bien, vamos, encantado. Pero es que en la línea esta positiva, hace poco uno de los médicos residentes de mi hospital, porque antes yo dirigí este instituto que has comentado, luego creé otro instituto que éramos ya 700 personas, y luego finalmente esta parte más de gestión la dejé un poco, porque hacer gestión con los recortes es un poco complicado, y yo ya creé una gran institución y estoy feliz por eso, y ahora estoy más en la universidad, soy director del departamento, y en fin, ahora vivo pues sin vivir en mí, o sea, vivo en la autopista, cada mañana pues voy de un lado a otro. Bien, entonces, pues en la parte está un poquito más académica, lo que sí que como dirijo el doctorado, pues tenemos muchos doctorados, tenemos 70, 80 doctorados, y entonces claro, algunos me piden temas, y uno de los temas que una realmente residente muy sagaz me dijo: ¿usted mira alguna vez si las personas que tienen laxitud y ansiedad son más inteligentes o tienen un coeficiente intelectual más alto, en definitiva? Y claro, yo inmediatamente pensé, pues no, yo creo que no debe ser así. Pero ella, que a su vez es brillantísima, laxa, y en fin, y dispuesta a todo, me dijo: pues mire, yo creo que... Y me estuve pensando todas las personas que conozco que tienen las dos características, y no hay ninguno que sea corto. Más bien son personas que han llegado ya, maestros míos maravillosos, que luego a veces he tenido que consultar un poquito con ellos o darles alguna orientación, pero son gente muy avezada, muy espabilada, y que aprovechan probablemente, los que pueden, aprovechan muy bien sus características. O sea que, tanto por tanto la inteligencia, como la capacidad de lucha, como la percepción, como la sensibilidad, si esto lo podemos manejar bien, y especialmente con un aspecto corporal, porque pensemos que la parte corporal, que es la que me faltaba para acabar el círculo, son personas que cuando hacen ejercicio físico lo aprovechan más. Por tanto, hay muchas personas que tienen esta característica, que han tenido la suerte, o bien a través del cuerpo, o a través de su vida, o a través de su intelecto, pues de situarse quizá mejor que otros en la vida. Y eso pues no debe empañar el que nosotros nos toca ver muchas veces aquellos que han tenido una sobresaturación de información y que han sufrido las inconveniencias de tener una alarma excesivamente mala. Pero
quería señalar, pues ya que lo comentamos, que estoy especialmente interesado siempre en el que sufre, pero también en el que logra superarlo sin que hemos tenido que intervenir los profesionales. Y si esto ocurre en los perros, si esto es algo que ocurre entre un 15 y un 20% de la población, no puede ser que haya sobrevivido tanto y que sea simplemente malo. No puede ser. Yo estoy contigo completamente porque muchos de mis pacientes, yo trabajo casi exclusivamente con personas que tienen ansiedad, y muchos de mis pacientes siempre han desempeñado roles muy centrales dentro de su entorno, han sido personas, bueno, pues que han tenido una capacidad de reacción superior normalmente a lo normal, quizá por eso a lo mejor muchas veces se han tenido que cargar las espaldas y quizá por eso los estímulos ambientales al final han incidido mucho más sobre ellos, ¿no? Uh-huh. Pero yo por lo menos que algunas personas que las que veo viven esta herencia genética casi como una condena, ¿no? Yo intento explicarles que no tiene que ser así, que por hacer una analogía un poco, no se trata tanto de cambiar de coche, sino de conocer el vehículo, ¿no? Para entender tus límites y tus fortalezas, ¿no? Entiendo que esa es la línea un poco de la que estamos hablando, ¿no? El tema del coche es una buena metáfora, porque en efecto, pues, ¿qué es lo que falla en este coche? Me falla una cosa que es bien incómoda, que es lo automático, porque el sistema nervioso vegetativo o autonómico, bueno, todo el mundo se llama autonómico, en España no, porque el autonómico está un poco picado, Es otra cosa. pero digamos que el sistema nervioso vegetativo, por llamarlo así, pues es nuestro piloto automático y por tanto, claro, si uno de pronto se dispara el corazón, empieza a tener espasmos, pues no sabes que uno tiene la tremenda disnea, la dificultad para respirar. Claro, ¿qué haces? ¿Mueves los brazos? ¿Cantas algún bolero? ¿O te tiras directamente a la ducha fría? Bueno, pues ese automatismo es precisamente lo que se estropea y cuando uno se compra un coche estos más modernos, que todo es automático, ay madre mía, el día que no va, El día pues que no va, no va, ¿no? tienes una impresión de inútil y esto es lo que ocurre cuando uno tiene ansiedad, que una parte automática muy poderosa que es nuestro cuerpo, pues claro, el vegetativo del ser humano no solamente el que, y ahora precisamente hoy estaba trabajando con uno de los que es expertos internacionales del tema, sistema vagal, que tiene precisamente un cuestionario de percepción corporal, que es Steve Porges, y entonces que hemos trabajado mucho esta parte de percepción, y él describe que hay varias etapas en este sistema vagal, según el grado de mielinización. Hay la primera que es muy vegetativa, muy de vísceras, el segundo que es ya un poquito más de comunicación, y el tercero que es claramente social, dentro del vegetativo. Y una de las estaciones es una que hemos comentado antes, que es la sensación de que uno es uno mismo. O sea, la percepción de uno mismo es una de las estaciones de esta línea de metro. Pues bien, el coche, cuando es muy automático, como en nuestro caso, y se estropea, ponemos una cara un poco rara. Bien, eso es lo que hay que hacer. O sea, saber el coche es muy potente, pero hay que desconectar el automático y hacerlo manual en tiempo. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, las técnicas de relajación, las técnicas de meditación. Estoy trabajando con los que hacen sofrología, que realmente tienen resultados muy notables, pero no han sido tan famosos como los del mindfulness, pero están trabajándolo realmente y estoy ayudando en la parte de diseño y realmente es cierto, cuando el cuerpo lo pones a hablar, resulta que es una de las formas de que esos automatismos vuelven a ser manuales. Y si uno aprende a relajarse, sobre todo a respirar, o a meditar, o a estar en contacto con el propio cuerpo, resulta que es la vía regia para hablar con este sistema que, naturalmente, los que no tienen esto, pues nunca se han preocupado de eso. Pero cuando uno quiere mirar lo automático, si aprende a relajarse, es como si pasaras lo automático a manual y hasta el tiempo que funcione, y luego lo vuelves otra vez automático. O sea que la metáfora del coche es útil si sabemos que sacamos un tiempo lo automático, lo volvemos a manual y más adelante ya lo volveremos automático. Lo volvemos a automatizar, ¿no? Claro. Habláis en vuestro estudio que habéis encontrado como muchos pacientes con ansiedad presentan una duplicación, entiendo, ¿no? En el cromosoma 15. Sí, esto lo encontramos
Sí. Y la verdad es que esto los genetistas, esto es un lenguaje que a los clínicos la verdad que nos cuesta. Y en aquel momento tuvo un gran apogeo y mucha gente pues nos llamó de todo el mundo. Y luego, como la duplicación que encontramos en el cromosoma 15 era muy grande, otros autores no encontraron tanta duplicación y esto pues ahora al parecer no lo están estudiando tanto. Pero en cambio lo que sí que veo cuando voy a reuniones de genetistas, trato de aprender un lenguaje que realmente no es fácil, porque cada vez usan más siglas y más acrónimos, digamos, que parece un servicio de inteligencia, y eso te genera una cierta sensación de que eres de todo menos de la inteligencia. Eso sí, de servicio sí, pero no de inteligencia. Pues sí que están trabajando mucho en el cromosoma 15, en varias enfermedades de tipo mental. En fin, me parece muy importante lo que señala Rubén de que rescatemos también lo bueno que puede tener, porque verdaderamente, o sea, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar la Tramontana, recibí esta lección. En mi pueblo, que es un pueblo de la provincia de Gerona, que se llama Portbou, pues ahí hay mucha, es lo que se llama más Tramontana de España. Y entonces yo cometí la ingenuidad de estudiar los efectos negativos de la Tramontana con el médico de pueblo que hacía la tesis conmigo. Y lo presentamos en un cine en Figueras, un gran, digamos, regocijo de la población. Claro, cuando explicamos los datos, pues dijimos, pues tiene más ansiedad, tiene más taba, o el chocolate, o sea, cosas que eran, digamos, un poquito malas. Claro, la semana siguiente, en aquella ciudad, hubo un montón de quejas de que se creían estos científicos que solo encontraban cosas malas. Y eso me hizo reflexionar de que realmente cuando estás mirando patología, que es nuestro mundo, ves esto. Pero ahí aprendí que hay que tener una mirada más amplia. Ahora, también quiero que todo el mundo que nos escuche sepa que mirar la enfermedad es mucho más fácil que mirar la salud. Porque la salud está determinada. O sea, la distancia entre de estar mal a no estar mal es el mundo sanitario. Ahora, de no estar mal a estar bien, ahí ya intervienen cosas que ni médicos ni psicólogos entendemos tanto, afortunadamente. Es decir, nuestro camino es de estar mal a no estar mal. Ya de allá para arriba hay que ser, ya uno que tiene que sacarse la bata o lo que lleve y ponerse en la fila como todo el mundo. Y eso, claro, a veces a los médicos nos cuesta un poquito, queremos llegar a todas partes. Pero bueno, eso es en definitiva lo que también quería señalar al respecto de este mundo, en el cual pues sí que por lo menos algún indicio de cosas buenas que pueden tener, pues creo que tenemos y vamos, y ya sabes que invito a la línea que llevas tú, pues de que si ves que podemos calibrar alguna de estas hipótesis que surgen de lo que las personas nos van diciendo, pues estaría encantado. O sea que, aparte de participar aquí en esta encantadora charla y comunicación, pues si hemos de investigar más, yo feliz de la vida. Mira, volviendo al tema de tu investigación, pero durante algunos años, mira, mi mujer estuvo en contacto con pacientes con fibromialgia. Y cuando le enseñé los resultados de tu investigación, me comentaba que sospechaba como algunos de sus pacientes también podían ser hiperlaxos. ¿Es eso cierto? ¿Hay esa correlación? Sí, esto se ha mirado, de hecho, en otro estudio que tenemos en el Hospital del Mar, es lo que se llama el fibrolax. O sea que como hay una unidad de fibromialgia, pues nos hemos unido con los de hiperlaxitud, los reumatólogos, y estaban mirando esto. Más o menos, si la prevalencia, es decir, la frecuencia con la que la población general tiene, digamos, hiperlaxitud como síndrome, es un 10-15%, depende de las edades. En el grupo de fibromialgia la prevalencia es entre un 25 y un 40%. Mucho más. Es decir, que está, así como los de pánico estamos en un 70%, o sea, 70% de los que tienen ataques de pánico tienen hiperlaxitud. La población general, digamos, un 15-20. Bien, los fibromialgia están entre el 25 y el 40. O sea que probablemente muchos de los que tienen fibromialgia, que es un trastorno mal definido, pues también están en esa línea, pero no hay tanta coincidencia como ocurre con la ansiedad, pero que son trastornos que van asociados, es muy probable. Yo, por supuesto, tengo muchos casos y algunos incluso graves, y sorprendentemente algunos que han mejorado notablemente de la fibromialgia. O
sea que sigue siendo un poco misterioso el trastorno este, pero que hay coincidencia, respondiendo a la pregunta que me hacías, la hay en modo superior que la población general, pero no al extremo de la coincidencia con los trastornos de ansiedad, digamos específicamente. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. A mí, por lo menos, yo te tengo que pedir, sí que me gustaría contar contigo para más programas. Hay uno en especial porque, como sabes, pues compartimos esta afición por la música. Tú, como tocas la guitarra clásica, yo el piano. Y sé que has hecho, como veo que eres enormemente curioso, pues sé que has hecho incluso algunas investigaciones acerca de cómo afecta la música al cerebro, ¿no? Y un programa de estos cae seguro. Y también sé que has hecho investigaciones sobre los efectos del chocolate, que me llamó muchísimo la atención. Y que incluso, bueno, pues habías estudiado la relación, como decías, la meteorología y la relación entre la meteorología y la salud mental. Así que, por favor, te voy a secuestrar más veces para hablar en algunos especiales para que podamos comentar esto, ¿vale? Pues ya puedes contar un buen síndrome de Estocolmo para ser secuestrado y estaré encantado de compartir, digamos, la lengua sueca cuando quieras. Y feliz, yo sí que soy curioso y he de agradecer especialmente a las personas que he tenido la oportunidad de tratar, porque son realmente las que saben y te dicen las cosas. Y a veces, como todos los profesionales nos ocurre, pues vamos a confirmar lo que sabemos y a veces no escuchamos. Yo cada día me pregunto qué es lo que había tenido que escuchar y no he escuchado hoy, porque la verdad es que las personas dicen mucho. Y eso es lo que yo intento y, bueno, ahí sigo y también trato de dar salida a las preguntas que hacen, que son muy relevantes. Claro, yo estoy contigo porque tú también eres clínico y yo creo que la clínica lo que te da es mucha intuición. Y luego lo corroboras ya después por otro lado. Lo que pasa es que casi siempre pasa lo mismo porque los clínicos, por lo general, no tenemos tiempo y la persona, entonces siempre tiene que haber esta conexión. Es difícil, los dos, ¿no? Es difícil, pero bueno, porque efectivamente la investigación, por ejemplo, te permite salir y explicarlo. La clínica hay que ser más discreto. Y eso, y bueno, y son diferentes lenguajes. Pero en fin, es un placer tratar de conjugarlos, desde luego compartirlos con aquellos que lo sufren, y también con personas como tú, que sois un estímulo andante, que, vamos, tenéis la capacidad de insonorizar y a la vez de dar voz a tantas cosas. O sea que, por lo tanto, en este estudio que estás, cuente conmigo cuando te haga falta y dispuesto a, bueno, como hice hace poco en una reunión con un chocolatero, que él trajo chocolate para todos, eso aún no estoy en condiciones, pero si hace falta, pues ya le diré que intervenga, porque hicimos un debate aquí público y el hombre trajo sus chocolates y claro, iba con ventaja. Pero si hace falta, lo traeremos con mucho gusto para los que nos escuchen. Pues muy buenas noches, Antonio. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Solamente utilizaron un día en construir el muro de Berlín y tardaron 28 años en derribarlo. El muro dividió a la ciudad en dos, dejando familias separadas, amantes divididos y sueños rotos. Nadie podía pasar al otro lado, y si lo intentaban, morían acribillados por los fusiles de los guardias. El muro representó la época de la Guerra Fría y la intolerancia, donde solo se podía optar por un bando o por otro. David Bowie vivía por allí en 1977 con su amigo Iggy Pop, intentando desintoxicarse de su adicción a la cocaína. Un día el Duque Blanco observó cómo una pareja se besaba debajo de la garita de un guarda. Bowie imaginó que se trataba de un amor de contrabando y que habían elegido precisamente ese lugar como un acto de heroísmo, con el que expiar sus culpas y retar al mundo. La canción da nombre al disco homónimo Héroes, que contiene 6 canciones y 4 piezas instrumentales. Forma parte de esa trilogía que grabó Bowie con el fin de profundizar y experimentar con la naciente música electrónica. Y qué mejor elección que ir a trabajar a Alemania y trabajar con el señor Brian Eno, el excomponente de Roxy Music. Es una canción hermosa pero muy triste a la vez.
Es que podemos ser héroes y todo, pero siempre sabremos que nos falta algo, que algo hemos perdido, declararía Brian Eno a la Q Magazine en abril del 2007. Porque la vergüenza está en el otro lado y podemos ganarle por siempre jamás. Podemos ser héroes solo por un día, reza un verso de la canción. El muro se derribó en 1989. Recuerdo que ese mismo año se regalaban trozos del muro de Berlín con los periódicos. Cientos de miles de personas pudieron llegar al otro lado y reencontrarse con los otros que siempre habían vivido tan cerca y tan lejos. Hay muchos muros reales y personales que derribar. Muchas veces creemos que los muros nos protegen, pero en realidad pueden atraparnos y creer que no hay otro mundo más que el que existe dentro de mis murallas. Por suerte, siempre hay héroes. No dejes que te encierren. Just for one day, we can be heroes. Just for one day, and you can be me, and I'll drink all the time. 'Cause we're lovers, and that is a fact. Yes, we're lovers, and that is that. Though nothing will keep us together, we could steal time just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say? Can swing. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que hayáis podido aprender un poco más acerca de este tema tan apasionante. Os esperamos en el siguiente programa, donde hablaremos de Ítaca, que es un documental que hemos hecho sobre la agorafobia y la claustrofobia. En Ítaca contamos su proceso, el proceso de las personas que participan en él y cómo su vida estuvo condicionada por los trastornos, pero sobre todo una historia de superación y esperanza. Imaginaros si superaron los miedos que terminamos montándolos en un avión. Pues ya está esto ya casi a punto de caramelo, así que os iremos informando. Hablaremos con algunos de sus protagonistas y os contarán lo que os tenga que contar. Pues despedirnos ya, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Rubén Casado y esto es La Teoría de la Mente.